Hola a todos. Bienvenidos al canal de Análisis y Revista. Disfruten del programa. Hay personas que hablan por sí solas incluso en silencio. Podrías pensar que son conocidos por su actuación, pero lo que realmente los cautiva es cómo se expresan fuera de cámara. O mejor dicho, cómo no lo hacen. Ese es Brahim Zelikol. Carismático, reservado y tranquilo, pero claramente alberga una tormenta interior. Aunque ha vuelto a la fama con su nuevo proyecto, lo que realmente llama la atención es su desconexión con este mundo. Hablamos de un actor que dice, empecé sin pensar, incluso cuando trabaja en un personaje. Normalmente, un actor se prepara para un papel, analiza el pasado del personaje y establece el marco dramático. Pero Zelikol quiere que el personaje surja espontáneamente en el escenario. El control, la planificación y apegarse a las reglas no son lo suyo. Cuando dice, vivo lo que la vida me depara, no lo dice sin más. Realmente se mueve por la vida sin planes, sin expectativas y con naturalidad. Esta naturalidad, esta serenidad, lo distingue no solo en los personajes que interpreta, sino también en su vida personal. Pérdidas, victorias, equilibrio, desequilibrio. No soy alguien que piense en estas cosas, dice. Sí, no es uno de esos personajes siempre listos, planificándolo todo que solemos ver en la prensa sensacionalista. No tiene agenda en redes sociales ni siente la necesidad de presumir. De hecho, como él mismo dice, no me gusta hablar demasiado de mí. Porque dar explicaciones parece casi innecesario en su mundo. No siente la necesidad de compartir su vida con nadie fuera de su círculo íntimo. Y esto lo convierte en una figura más misteriosa, más intrigante. Dice que incluso sus amigos a veces se quejan, porque no muestras estas facetas de ti. Pero a él no le gusta mostrarlas. No siente la necesidad de decir, yo también las tengo. Porque para Brahim Zelikol, lo importante no es el ser, sino el ser. Es un hombre que evita la ostentación y vive según su verdadero yo. Cuando le preguntan si preferiría estar solo en un bosque o junto al mar, responde, lo que sienta en el momento, donde quiera estar. No hace planes ni se impone reglas. Puede que no quiera estar donde quiero estar en 5 minutos, dice, expresando con claridad su espíritu libre en una sola frase. Quizás el éxito de su actuación resida en esta libertad. De todo lo que no planea, de todo lo que se deja llevar, surge una realidad. No se esfuerza al trabajar en un papel, espera a que el personaje surja. Por eso es tan natural en el escenario y por eso resulta creíble al verlo. Es prácticamente la misma persona delante de la cámara que detrás de ella. Sin maquillaje, sin palabras, sin exageraciones. Una cita suya sobre el entorno del set es bastante impactante, nadie puede hacerte esperar en un mismo sitio durante 4 horas. Porque el trabajo es una cosa, la vida es otra. Zelikol trabaja en horarios fijos, pero es como un viento imprevisto en su vida. Es un hombre impredecible, pero siempre se mantiene el mismo. Y esta actitud, a diferencia de los perfiles de constantemente autoexplicativo, constantemente intentando existir a los que estamos acostumbrados hoy en día, coloca a Zelikol en un lugar mucho más especial. Habla con su silencio. Su falta de compartir se profundiza. Cuanto más se distancia, más intrigado se siente. Quizás el aspecto más llamativo de Zelikol es su total falta de autopromoción. En el mundo actual, donde los actores buscan visibilidad a través de campañas en redes sociales y relaciones públicas, él prefiere vivir como si no existiera. Unas cuantas publicaciones al año en Instagram, tal vez un anuncio de proyecto. Eso es todo. No es frecuente ver un solo atisbo de su vida privada. Pero curiosamente, cada vez que interpreta un papel, el público en pantalla dice, Brahim está haciendo algo diferente. Porque su actuación no se basa en la ostentación, sino en la emoción. Se basa en una serena profundidad en escena, no en explicaciones ostentosas. Y por eso el escenario parece estar lleno de él. Quizás la descripción más precisa de él sea, nunca cambia realmente, pero siempre se está transformando en otra persona. Es uno de los pocos actores masculinos a los que muchos jóvenes actores admiran hoy en día. Es uno de esos raros actores que tiene un estilo único,
tanto en su presencia como en su actuación. Es admirado no solo por su atractivo físico, sino también por su dominio del escenario, su naturalidad interpretativa y su fuerza de carácter. En entrevistas, suele decir, actuar es un viaje, todavía estoy aprendiendo. Esta modestia es evidente tanto para sus fans como para sus amigos de la industria. Quizás la principal razón por la que Brahim Zelikol es tan querido es esta: nunca intentó serlo. Simplemente era. El hombre que vemos en pantalla es tan sencillo tras bambalinas como claro. Sin expresiones faciales exageradas, sin arrebatos dramáticos, sin exceso de palabras. Y, sin embargo, transmite tanto. A veces una mirada, a veces un silencio, a veces simplemente su postura. Todo esto demuestra una vez más su condición de estrella silenciosa. Brahim Zelikol, quien se prepara para presentarse ante el público con un nuevo proyecto estos días, probablemente volverá a asumir su papel sin pensar en nada. Pero nosotros, incluso cuando no está pensando, sentiremos mucho. Porque algunos actores no actúan, viven. Otros no hablan, cuentan historias. Y algunas estrellas no brillan. Iluminan simplemente con su presencia. Eso es exactamente Brahim Zelikol. Gracias por ver. Cuídense hasta que nos veamos en el próximo vídeo.